Y cuando cantamos al Señor tenemos que tener reverencia, porque es al Señor que alabamos su nombre, entonces tenemos que aprender también a entregarle nuestro corazón a Él, ¿sí? En lo que hacemos. Vamos en esta noche, ¿cuántos tienen Biblia? A ver, ¿cuántos tienen Biblias? Muy bien, muy bien. Ahí tienen su Biblia. Vamos a ver algunas cositas en esta noche en la palabra del Señor, así que tienen que tener su Biblia a mano para poder buscar los versículos en la palabra del Señor. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si se proyecta ahí. A ver, a ver. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver un poquito proyectado. ¿Sí? Estamos todos aquí. Vamos a orar, a pedir al Señor que bendiga su palabra y vamos a comenzar un pequeño estudio ahí. Y todos juntos podamos conocer lo que es el Evangelio y también podamos estar listos y preparados para compartirlo a otros, ¿sí? Entonces oramos, cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias porque podemos cantar, alabar tu nombre, Señor. Podemos decir las maravillas que tú haces en la vida de aquellos que se acercan a ti. Señor, gracias por este tiempo, bendice tu palabra y que pueda ser de bendición para nosotros todo lo que hoy hemos de ver. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, está muy sencillo y muy fácil, así que ustedes van a poder buscar los versículos, algunos quizás ya los conocen, otros lo van a estar viendo y aprendiendo, pero está muy sencillo y muy fácil para que nosotros podamos conocer lo que es el Evangelio. Tenemos ahí en la pantalla para que ustedes puedan ver, pero antes de eso me gustaría saber quién nos visita hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Sí? Tenemos un joven ahí, muy bien. Adrián, muy bien. Le damos la bienvenida a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que pueda estar con nosotros en el día de hoy. Bien, comenzamos ahí en la pantalla. Dice, llegará el día en que partirás de este mundo. No sabemos cuándo, solo el Señor lo sabe. Cuando eso suceda, ¿irás al cielo o al infierno? Es una pregunta, ¿verdad? Pensando en esto, le podremos preguntar ¿por qué voy al cielo o por qué voy al infierno? Son preguntas que uno tiene que hacerse y hoy vamos a buscar algunos versículos que nos van a ayudar a entender. ¿Por qué voy al cielo? Según lo que dice la Biblia, por la obra de Cristo en la cruz, el cual se entregó y murió por nuestros pecados. Vamos a buscar un versículo. Acompáñenme en la Biblia y busquemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos ahí. Los que no tienen, compartan con aquellos que tienen, busquen y lean todos juntos para que podamos ver lo que dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, vamos a ver capítulo 2, versículo 24. Si lo tienen, lo leemos. Muy bien. Vamos ahí a la lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así, el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en el pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es interesante este capítulo, ¿verdad? Y sobre todo estos versículos que mencionamos. Y dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor Jesucristo murió en una cruz? Muy bien. Ahora, mientras vamos pensando en la cruz, Gracie, busca ahí en el asiento del vehículo y trae todas esas cruces que tengo ahí. Cuando estamos pensando en la cruz, estamos pensando en la muerte más, está abierto, en la muerte más horrenda de aquella época en la cual estaba el Imperio Romano ejerciendo su autoridad y las personas que eran malhechores, asesinos, la manera más cruel de matarlos era a través de la cruz. Ahora, cuando pensamos en la persona de Cristo, dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando hablamos de eso,
pensamos en lo siguiente. En la cruz del Calvario, el Señor llevó en su cuerpo lo que son todos nuestros pecados. Ahora, la pregunta que quizás podemos hacer es, ¿has pecado? ¿Hemos pecado? Ahorita vamos a responder con el versículo, pero nosotros sabemos que de alguna manera hemos ofendido al Señor. Y en la cruz del Calvario, en su cuerpo, el Señor llevó los pecados de todos nosotros. De todos nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hemos cometido cosas que a Dios no le agrada, pero el Señor allí en la cruz cargó todo lo que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Todo lo que te condenaba a ti y me condenaba a mí. Todas esas cosas que condenaba tu vida para lo que es el juicio, el Señor Jesucristo en su propio cuerpo llevó todo eso en la cruz del madero. Entonces, dice ahí el versículo, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Qué interesante es que las heridas del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fueron por causa de cada uno de nosotros. Y cuando tú ves esa cruz, tú ves sencillamente un recuerdo, no tiene nada místico, no es nada místico, solamente para recordar que hubo un día, un lugar en el cual el Señor murió por nuestros pecados y fue en esa cruz que Él cargó tus pecados y los míos. Tenés que pensar lo siguiente, ¿qué hubiese pasado si el Señor no hubiese cargado nuestros pecados en la cruz? Piensa un segundo. ¿Qué te parece? ¿Qué hubiese pasado si el Señor no tomaba tu lugar en la cruz? Si el Señor no cargaba tus pecados en la cruz, ¿qué hubiese pasado con nosotros? ¿Habría alguna manera, alguna forma de salvación? Quizás los hombres buscando y poniendo ideas de cómo salvarse, pero si el Señor Jesucristo no cargaba tus pecados y los míos en la cruz, no había manera y no había forma en la que tú y yo podamos ser salvos. La sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados fue el pago por los tuyos y por los míos, para que nosotros podamos hoy, como dice ahí, por cuyas heridas fuimos sanados. Todas las heridas del Señor hasta llegar a la cruz y cargar nuestros pecados fue por amor a nosotros, para que nosotros estemos libres de condenación. El versículo 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¿Cómo éramos nosotros? Dice, como ovejas descarriadas. Cuando hablamos de ovejas descarriadas es que están lejos del pastor, que se fueron del lado del pastor, que se fueron del rebaño. Y así éramos todos nosotros sin el Señor, como ovejas descarriadas. Pero qué bueno que el Señor dice que cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vivir la justicia y cuya herida nosotros fuimos sanados. Poder vivir la justicia, dice ahí, vivamos a la justicia. Es sencillamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que te dio a ti el perdón de tus pecados y que te dio a ti la limpieza de tu vida, de tu alma, para que tú puedas vivir una vida conforme a lo que es la palabra de Dios, una vida conforme a la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estás todos los días leyendo la palabra? Y a la hora de tomar decisiones, ¿estás tomando decisiones de acuerdo a lo que enseña la Biblia? ¿Estás haciendo lo que Dios manda en su palabra? Porque quizás te gusta escuchar la palabra de Dios, y eso es bueno que te guste escuchar la palabra de Dios, pero nosotros entendemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarte, para que tú vivas conforme a su palabra. Esa es la meta y el propósito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, nos dice las cosas que Dios quiere para nuestra vida, y nos muestra su voluntad, y nos muestra todas aquellas cosas que nos va a alejar de las consecuencias del pecado. Es el Señor a través de su palabra que va a hacer eso. Entonces, por eso dice el versículo 25 de allí del pasaje, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. En el versículo 23 dice, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ustedes recuerdan, quizás lo han visto en alguna película, de todo el sufrimiento del Señor. A ver, ayúdeme a pensar, a mencionar. ¿Qué cosa sufrió el Señor Jesucristo? A ver. Latigazos. ¿Qué más? ¿Qué cosa sufrió el Señor Jesucristo? Golpes. Muy bien. Le dieron agua, le dieron vinagre. Le dieron una cosa que no era agua. Le dieron vinagre, algo para beber. ¿Qué más? Pusieron una corona de espina.
Yo no sé si a ti te gusta. Las coronas de flores seguramente te gusta, pero corona de espina. Y al Señor le pusieron corona de espina. ¿Qué más? ¿Eh? Le pusieron clavo en sus manos y en sus pies. Muy bien. Pusieron clavo. Dice la historia que eran clavos aproximadamente de 20 centímetros que cruzaba sus manos y se clavaba en el madero. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa sufrió el Señor? Lo insultaron. Le pusieron algo en la cabeza para que él no viera, le dieron golpe y le decían, adivina quién te golpeó. Eso hacían con el Señor. Le pusieron una corona de espina y con un palo le golpearon en la cabeza. Imagínate cada vez que ese palo golpeaba su cabeza, las espinas se clavaban en la sien del Señor. O sea, cuando hablamos de los latigazos tenían de 7 a 9 puntas, un látigo, y en las puntas de los extremos tenía o hueso o marfil. Y cuando ese latigazo iba a la espalda desnuda, sin ropa, se clavaba en la piel y en la carne del Señor. Y cuando arrancaban el látigo, arrancaban carne. O sea, todo ese sufrimiento que Cristo tuvo que padecer fue por amor a ti y por amor a mí. Para que nosotros no vayamos a ese lugar tremendo que es el infierno, como lo mencionan las Escrituras. Entonces, nosotros como andábamos, dice, como ovejas descarriadas. Y el Señor aún así nos amó y se sacrificó por nosotros. Y dice aquí, en el caso de estos hermanos, dice que ellos regresaron al pastor y obispo de sus almas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos al pastor de nuestras almas, al Señor Jesucristo. El que quiere pastorear nuestra vida, quiere pastorear. Por eso el Salmo 23, como dice, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el Señor quiere ser el pastor de cada uno de nosotros. Y Él se sacrificó para que nosotros podamos acercarnos a Él y podamos tener la paz, podamos tener el amor, sobre todo podamos tener la salvación. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que queremos seguir como ovejas descarriadas. Y dirían aquí en el país, como chivos sin ley. Como chivos sin ley. Y el Señor está rogando por ustedes y el Señor quiere ser su pastor. El Señor quiere que tú te acerques a Él, quiere salvarte, quiere darte la vida eterna. Y en esa cruz que Él murió, esa cruz fue el sacrificio mayor de amor que hizo el Señor por ti y por mí. Entonces ahí tenemos, dice, Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Eso es lo que decía el versículo. En el punto 2, por fe en Cristo no solo murió, sino que también ¿qué? Resucitó al tercer día. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 15, nos va a enseñar que el Señor resucitó, fue sepultado. Y es interesante que el Señor ni siquiera tenía tumba. Le tuvieron que prestar una tumba. Y el Señor fue sepultado y pusieron una gran roca. Y pusieron el sello del rey y pusieron soldados para que nadie se robara el cuerpo de Cristo o para que cuidaran lo que era la tumba. Y dice que al tercer día el Señor resucitó, fue removida la piedra, los soldados estaban atónitos, estaban con mucho temor, con mucho miedo, porque ellos habían visto todo ese suceso. Y al tercer día el Señor resucitó. ¿Y porque Él resucitó? Él tiene la capacidad de salvarte. Porque Él resucitó, tiene la capacidad de darte la vida eterna. Dice ahí en Romanos, busquemos ahí, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. A ver quién lo tiene. Romanos capítulo 10. Vamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Entonces el versículo nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces nosotros recordamos que el Señor murió, pero también el Señor resucitó. Y si nosotros podemos poner nuestra fe en el Señor y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. En pocas palabras, el hecho que el Señor murió por ti, tú tienes que creerlo. Que murió por ti, que fue sepultado, que resucitó. Y porque Él vive, tú puedes tener la oportunidad de salvación. De otra manera, no hay oportunidad. Entonces, el versículo nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo resucitó?
Y algunos sencillamente quieren hablar de, bueno, necesitamos evidencias. Si hay evidencia, entonces podemos creer. Ahora déjeme decirle algo. ¿Podemos buscar evidencias científicas de la resurrección de Cristo? ¿Podemos buscar evidencia científica de la resurrección de Cristo? Déjame decirte algo. Si hablamos de evidencia de la resurrección de Cristo de forma científica, nosotros no podemos comprobar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuviéramos que tener todo un proceso, porque la ciencia ejecuta algún evento y lo demuestra a través de pruebas en laboratorio. Entonces, si nosotros queremos comprobar lo que es la resurrección de Cristo a través de métodos científicos, no podemos. Entonces, ¿cuál método usamos? Usamos el método legal. ¿Y cuál es el método legal? El método legal son los testimonios de todos aquellos que vieron resucitado al Señor Jesucristo. El método legal nos muestra de que para formar un caso necesito buscar testimonios, evidencias físicas y buscar sencillamente todo lo que tiene que ver con personas que vieron, que fueron parte de ese evento, o aún la historia que da testimonio de lo que ocurrió. Y déjeme decirle algo, la historia habla de la resurrección de Cristo. Pero también los testigos hablaron de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda que cuando el Señor resucitó, dice que se apareció a Pedro, a Cefa, ¿verdad? Se apareció a sus discípulos, pero después se apareció a 500 hermanos a la vez. Entonces, para nosotros evidenciar lo que es la resurrección de Cristo, no buscamos el método científico, sino el método legal. Y a través de los testimonios podemos sencillamente decir, el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Fueron las mujeres que llevaban especia para poder ungir al Señor y pensaban, ¿quién nos va a remover la piedra? Y cuando llegaron ahí, ¿qué pasó? La piedra estaba removida. Y cuando se acercaron, el cuerpo no estaba. Y entonces las mujeres estaban llorando ahí, vino el Señor, se les apareció y le dijo, vaya y diga a los discípulos que voy a estar en Galilea, que vayan allá. Y las mujeres fueron y encontraron a los discípulos ahí en el aposento alto, estaban todos escondidos y le dijeron, el Señor ha resucitado. Y hubo dos personas que salieron corriendo para ver eso. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron las dos personas que salieron para poder ver lo que le había dicho a estas mujeres. Ellas le dijeron, el Señor ha resucitado y se nos ha aparecido y dice que va delante de ustedes a Galilea. Y Pedro no esperó. Ustedes conocen la historia de Pedro, cómo era Pedro. Pedro salió corriendo, pero también salió corriendo Juan. Y dice la Escritura que Juan llegó primero, ¿verdad? Que Juan llegó primero a la tumba, se agachó para mirar porque era una tumba hacia abajo, ¿verdad? Y no vio a ningún cuerpo. Y atrás vino Pedro. Y Pedro venía con la lengua, imagínense, corriendo desde la ciudad hasta las afueras donde fue sepultado el Señor. Y usted sabe por qué Pedro llegó después que Juan. Porque Pedro tiene primera y segunda, Juan tiene primera, segunda y tercera. No, realmente llegó porque era joven. Porque era más joven que Pedro, por eso llegó primero. Entonces, sencillamente vemos que hay evidencias legales de testimonio de que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. Para ir al cielo debes, en primer lugar, reconocer que eres pecador, reconocer que Cristo murió en la cruz para justificarte, vamos después a explicar eso, que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Dios te ama y Él quiere que no termines en el infierno. Por eso dice Juan 3:16, ¿se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, en el plan de Dios no está que tú te pierdas. En el anhelo de Dios y en el deseo de Dios no está que tú te pierdas. Es más, dice las Escrituras que la voluntad de Dios es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Por eso que envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad a todos nosotros. ¿Tú te imaginas que hagamos un club bíblico en el cielo? ¿Un día? Pero para eso tienes que ir.
Para poder hacer un club bíblico tenés que poder aceptar al Señor como tu Salvador, para que tú puedas ser anotado en el libro de la vida, no en el libro que anda Pablito por ahí anotando, en el libro de la vida, en aquel libro que son anotados aquellos que vienen a los pies del Señor, que conocen a Cristo como su Salvador. Entonces, dice ahí, Dios te ama y no quiere que vayas al infierno. Él envió a su Hijo a morir por ti y por toda la humanidad, para darnos la oportunidad de estar con Él por toda la eternidad. Aún así puedes ir al infierno por algunas razones. Sencillamente porque si no aceptas al Señor, no crees en el Señor como tu Salvador, si no aceptas la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, lamentablemente la palabra de Dios dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, acordate algo, la gente no va al infierno porque Dios quiere que vaya al infierno. Porque la voluntad de Dios es que todos nos arrepentamos de nuestros pecados. La voluntad de Dios es que todos vengamos al Salvador. Pero la gente si va al infierno es porque simplemente decidió no creer en el Señor Jesucristo. Decidió no aceptar al Señor Jesucristo. Y entonces en ese punto lamentablemente va a ir al fuego eterno y Dios no quiere. ¿Por qué voy al infierno? Porque dice, por mis pecados. La persona va al infierno por el pecado. Es más, nosotros, escuche esto, por más bonito que tú naciste pecador o pecadora. Y nació un bebé, y qué lindo, qué bonito, parece un angelito. ¿Angelito? Es un pecador y una pecadora. Que cuando tenga la oportunidad va a demostrar lo que es. Mientras todavía no camina, pero aún desde lo que es la cuna ya comienzan a ser manipuladores. ¿Verdad que sí? Pero desde niño, desde bebé, comenzamos a demostrar lo que somos. ¿Y qué somos? Pecadores. Pecadores. Eso es lo que somos, ¿verdad? Entonces, por más que no querramos reconocerlo, somos pecadores. Por eso en Romanos 3:23, usted se lo sabe de memoria, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por cuanto todos, ¿podrás tú decir, yo he pecado?